Ya estamos aquí, ahora sí con la sección del medio ambiente, y mi querido Ricardo Medina, que hoy nos va a hablar de las plataformas de los candidatos del Estado de México sobre el tema ambiental. Así es, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Otra vez saludándonos. Sí. Bueno, llegué a correr, pero mira, ayer, bueno, me vi, como todos los días, el programa de Disyuntiva, y me enteré, bueno, vimos al candidato del PRD, Juan Cepeda, para el gobierno del Estado de México. Y en ese sentido, aprovechando esta coyuntura de las elecciones, mucha de la gente seguramente que nos ven, saben, vieron el debate, no creo que muchos, pero bueno, hubo un segundo debate, ha habido dos, en el Estado de México, de los candidatos, y en este segundo debate se tocó varios temas, pero uno de ellos el que nos interesa particularmente, y lo denominaron desarrollo sustentable, porque bueno, hemos visto que el medio ambiente y el desarrollo sustentable son temas que los candidatos tratan de abordar, a veces creo yo, y mucha gente así lo piensa, no de manera muy puntual, que digamos, sino generalidades, porque bueno, la idea es atraer votos, ¿no? Claro. Y ahora con la fuerza que están teniendo, sobre todo un par de candidatos, pues los demás tratan de alcanzarlos. Y se proponen cosas, que bien lo dijo el candidato del PRD, que aquí obviamente somos, bueno, en mi caso particular, apartidista totalmente, aunque no apolítico, por supuesto, pero que el candidato del PRD, que es lo que menciona en su plataforma de manera general. Vamos a hacer una suma de todas las propuestas en el tema ambiental para alcanzar un desarrollo sustentable. Y prácticamente habló de dos temas fundamentalmente. Uno, poner calentadores solares en todas las casas posibles, lo cual es un tema importante, agradable, que puede contribuir mucho al medio ambiente, pero bueno, no es tan fácil poner calentadores solares en todas las casas. Todavía es un tema, lamentablemente, de dinero. Es caro poner todavía un calentador. Las fotoceldas. De hecho, hay un comercial, me pareció bastante interesante y atractivo, el que dice que ahora el sol le facture a la Comisión Federal de Electricidad. Una empresa sí lo está manejando, lo cual pues sí está bien, porque a través de la energía solar se va a ahorrar la gente particularmente se va a ahorrar una cantidad importante de dinero, pero no sabe la inversión de un calentador solar, y mucho menos de querer alumbrar toda tu casa. Claro, si es un departamento muy pequeñito, pues es menor la inversión, pero finalmente el hablar de ponerle calentadores solares a todas las viviendas, pues es un tema de mucho presupuesto, que bueno, ojalá como idea es sí, podría ir a hacerse la inversión en cuanto al alumbrado público, es buena, por ejemplo, de casas públicas. Lo que se pretende hacer aquí en la Ciudad de México a través del biogás, que ya hablamos de ese tema, generar la energía suficiente, por lo menos para los edificios públicos y el alumbrado público, que creo que luego los vemos encendidos de arriba abajo a todas horas, ¿no? Por supuesto, hasta el día festivo. Ese es el punto central de la plataforma del candidato del PRD. En el caso del candidato del PRI, Verde, PANAL, etcétera, y que bueno, debería de estar asesorado por los del Partido Verde Ecologista, sí, del Mazo, Alfredo del Mazo, que es su candidato. Bueno, él lo que plantea es hacer un ordenamiento no sé de qué tipo, pero un ordenamiento territorial, creo yo, pensar, el Estado de México, atacar la movilidad a través de la creación de más Mexibús, de más Metrobús, de líneas de metro. De metro, que es lo que hemos dicho, o sea, si hicieran la inversión de llevar las líneas del metro, extender las líneas del metro y hacer algunas en la zona conurbada del Estado de México, se solucionaría en gran parte el problema. Sí, y bajar la contaminación. Entonces la idea de este candidato es tratar, que son los dos puntos fundamentales, tratar de bajar la contaminación atmosférica, que es uno de los temas que bueno, lo estamos viviendo hoy en día con las contingencias, pero básicamente se basa en la contaminación
atmosférica a través de una mejor movilidad, claro, de un mejor ordenamiento y de la construcción de, en este caso particularmente de Mexibus, pero hablamos de transporte público. Ese es fundamentalmente el manejo que se tiene. También al igual me faltó que del candidato del PRD y en este caso particular de la candidata del PAN, los tres hablan de un fomento al cuidado y protección de los animales, básicamente de los animales domésticos, lo cual por supuesto es un tema muy importante, valioso, pero no nos dicen cómo. Sencillamente pues hay que proteger a los animales porque México es considerado el país con más perros domésticos y callejeros a nivel Latinoamérica. Entonces, bueno, y el Estado de México, con la población que tiene, seguramente tiene una cantidad impresionante de animales domésticos. Ecatepec, ¿no? En Ecatepec, por ejemplo, de donde es el actual gobernador. Y bueno, se le requiere una fuerza importante a ese punto. La candidata del PAN dice que va a prohibir los tiraderos a cielo abierto, lo cual indica que seguramente fomentará, aunque no lo plantea. Ella dice, voy a trabajar en el cierre, en el ajuste de los tiraderos a cielo abierto, porque trae contaminación al agua, al suelo y a la atmósfera, por supuesto, y los va a cerrar. Muy bien, pero ¿y luego qué se va a hacer a dónde va a ir la basura? Entonces, seguramente tendrá aparejado en la construcción de rellenos sanitarios, pensaría yo, en base a una norma oficial mexicana, pero que bueno, tampoco nos lo dice. Y finalmente, la candidata de Morena, Delfina, ella sí presenta también de manera general un programa que le denomina Limpio, en el cual piensa atacar de manera transversal el problema de contaminación del agua, del aire y del suelo. Aquí lo único que me llama la atención, y no porque uno sepa más que los asesores de estos candidatos, es que el planteamiento principal de este programa Limpio es que lo diseñó y lo elucubró, vamos a llamarlo así, un médico de origen francés, que es el asesor en medio ambiente de la candidata de Morena. Seguramente al ser médico pues entenderá, por supuesto, de manera muy atinada la problemática que conlleva la contaminación atmosférica del suelo y de aire, de salud pública hacia las personas. Entenderá esa situación de cómo le afecta a las personas esta contaminación, pero habría que ver de qué manera va a atacar la fuente de esa problemática que le afecta a los seres humanos y que él como médico seguramente podrá poner planteamientos interesantes. Sin embargo, bueno, de manera general tampoco nos indica cómo va a atacar esta contaminación que afecta a los humanos, que es el principal motor de la candidata desde el punto de vista de desarrollo sustentable, la afectación de las personas, de los habitantes del Estado de México, derivado de la contaminación en estos tres elementos, agua, aire y suelo, y que le provoca un gran sangrado económico a las arcas del Estado de México, porque resolver los problemas de salud pública pues es muy caro y eso lo sabemos. Entonces hay que atacar el origen, el problema ambiental, nada más que esperemos que pronto nos diga cómo a través de este programa Limpio. Entonces, básicamente esas son las propuestas de los candidatos, de los cuatro principales, esperando que lleven a cabo las acciones cuando alguno de ellos gane. Afortunadamente yo no vivo en el Estado de México, así es que la disyuntiva está en las personas que van a votar y que hagan que los candidatos lleven a cabo sus promesas de campaña como cada 6 años o 3 años en los municipios pasa. Entonces, de manera general eso es... Esa es la cuestión y lo que preocupa, ¿no? Y no solo en medio ambiente, lo señalas muy bien, fueron ambiguos, ¿no? En todas las propuestas, siempre el know-how es el que se queda en el aire y el que se queda en la interrogante, ¿no? Así hacen anuncios que tratan de ser espectaculares, ¿no? O grandilocuentes, ideas, y realmente no dicen cómo lo van a aterrizar, ¿no? Falta esa parte y es donde la ciudadanía, como tú dices,
debe enfocarse a cuál de ellas ve como la mejor propuesta o la más viable, ¿no? Eso es importante. Porque se puede hacer muchos planes y decir, no, pues yo voy a limpiar con una aspiradora gigantesca todo el aire de la Valle de México, ¿no? O sea, ¿es viable eso? Pues no, a lo mejor a corto plazo no. Entonces, irse precisamente por las ideas más aterrizadas y además como sociedad civil exigir que estas se lleven a cabo, porque lo malo es que siempre nos quedamos ahí, ¿no? Elegimos y ya lo dejamos, o sea, como que saltamos el compromiso, la guerra sucia, la campaña, ya ganó, ya, me olvido del asunto y ahora el que viene, ¿no? Hay que estar sobre el que ganó, empieza, entonces, sobre ese hay que estar, ¿no? Hay que estar ahí, y la política conlleva muchas cosas. A mí me gustaría más opinar de esta parte política, pero bueno, a mí me toca la parte ambiental, lo cual le agradezco muchísimo, pero sí, que la gente vea las propuestas. Voy a crear 10,000 millones de empleos, voy a abrir una refinería se voló la barda, voy a abrir una refinería para bajar el costo de la gasolina. Oscar González Yáñez que sí, iba a abrir una para dar trabajo y bajar la gasolina, se dice, y crear un millón de empleos, pero es que el gobierno no está para crear empleos. Supina, ¿no? O sea, ahí es donde uno dice, qué bárbaro. Entonces, bueno, que la gente pensante del Estado de México, que es la gran mayoría, por supuesto, tiene ahí las propuestas, que vea cuál es lo más viable, lo que sí se puede hacer, claro, y que convoque a toda la sociedad a unirse para exigirle a los gobernantes, ya hoy en día tiene que ser así, cada vez se avanza más, todavía nos falta un largo trecho por recorrer, pero bueno, esto es algo que han planteado los candidatos y pues esperemos que desde el punto de vista ambiental se ataque prontamente y pase de promesa a acciones, ¿no? Y que quien quede ponga al frente de la parte ambiental alguien que y de conozca, salud y de educación, a gente que conozca de sus temas. A gente que conozca y no a sus cuates, ¿no? Luego empiezan a repartir puestos a personas que pues no tienen ni la menor idea de las responsabilidades que se les encomiendan. Dice Vero González, la única reorganización que han hecho en el Estado de México ha sido la unión de los transportistas en un solo dueño. Ahora todos dicen vamos con Alfredo. Pues sí, los votos corporativos y las mañas de siempre. Claro. Ahora los maestros con la maestra. Ahora los maestros con la maestra. Resulta, ¿y qué maestros? ¿No? Sí. La gente y el Bester. Santo Dios. Así es. Gracias, querido. Al contrario, Jorge, buenos días a todos, gracias. Continuamos, queridos amigos, aquí en Disyuntiva TV.